El tema de hoy son las sucesiones. Comenzaremos definiendo qué son estos elementos. Su definición dice que la sucesión es una función cuyo dominio son todos los números naturales. Recordaremos que una función es un elemento que para empezar necesitamos un dominio, en este caso son los números naturales, es decir, nosotros vamos a poder ingresar solo números naturales a nuestra función y nos va a devolver números reales, nos devuelve números reales y si esto se cumple entonces estamos ante una sucesión. Usualmente las sucesiones se denotan de esta manera, como una letra minúscula con un subíndice n o bien entre corchetes. En el caso de los corchetes, lo que indica es el punto de partida, es decir, el primer elemento, y hasta dónde queremos llegar, que es el número infinito, ya que como recordamos, los números naturales se dice que son infinitos porque no tienen un número máximo de elementos. Ahora bien, con esta idea en mente de qué es una sucesión, vamos a decir cuáles son sus dos principales tipos. O en este caso tenemos los más comunes, por llamarlos de alguna manera. Entonces, el primer tipo de sucesiones con el que nos podemos encontrar son aquellas explícitas. Las sucesiones explícitas lo que nos van a decir, o la forma en la que las vamos a distinguir, es que son aquellas que tienen una fórmula o que tienen un patrón distinguido con el cual nosotros podemos encontrar el término que nosotros queramos que se encuentre en ellas. Es decir, si yo quiero encontrar, por poner un ejemplo, el término 551 de una sucesión de esta forma, lo voy a poder hacer, ya que lo único que basta es con evaluar el número en mi sucesión. No hay mayor problema con este tipo de sucesiones, por eso se llaman explícitas, porque puedo hallar o puedo decir en dónde se encuentra el elemento que yo quiero arbitrario, dado que yo quiera hallar. El segundo tipo ya no son tan inmediatas. El segundo tipo se les llama sucesiones en recurrencia. En recurrencia, o ese tipo de sucesiones, lo que va a implicar es que nosotros no podemos conocer directamente cuál es el enésimo término o cuál es el término que yo quiera dar como arbitrario. ¿Por qué? Porque generalmente estas van a depender del elemento anterior o bien del elemento que pueda ser anterior al anterior, por darle algún nombre. Estas sucesiones usualmente vienen con esta notación, vienen con la misma notación inicial, pero usualmente se le pone el +1 para decir que es el elemento siguiente viene denotado por el elemento anterior y dada alguna operación que le podemos hacer, menos, y usualmente ocurre, el elemento anterior al anterior. Este es un ejemplo. No hay que guiarse que todas las sucesiones en recurrencia vayan a estar así, pero es una forma común en la que las podemos encontrar. Y la única notación que nos da es que el elemento siguiente va a estar dado por los elementos anteriores. Por lo mismo de que son en recurrencia, ocasionalmente a uno le gustaría cambiarlos a formas explícitas, y para eso hay métodos. Algunos otros son más difíciles de hallar, otros son más simples. Un ejemplo clásico de una sucesión en recurrencia es aquella que se llama la sucesión de Fibonacci, donde muchos recordaremos que tenemos el 1, el 2, 3, 5, y lo que hacemos es, dado el elemento anterior, nosotros vamos sumándolo para obtener el siguiente. Esto lo que podemos notar es que es una sucesión en recurrencia. ¿Por qué? Porque cumple o satisface la condición de que damos números naturales y nos devuelve números reales, se cumple,
Y además se cumple que para determinar el siguiente elemento necesito conocer los anteriores. Por eso se le llama sucesión y por eso también es en recurrencia. Otra cosa importante de las sucesiones es su representación gráfica. Nosotros podemos auxiliarnos mucho de ella o nos puede dar cierta información que si la vemos como una fórmula tal vez no. Su representación gráfica de una sucesión es muy similar a la de una función tradicional. La única excepción es que en esta parte o en esta recta vamos a tener números naturales y en la otra parte vamos a tener números reales. Y la forma en que se puede ver una sucesión en un plano de este estilo es que tengamos una colección de puntos que tiendan a algún comportamiento. Sabemos que son puntos, ¿por qué? Porque recordemos que si vamos de los naturales a los reales, en los naturales únicamente tenemos elementos aislados. Y en los reales tenemos elementos de alguna manera continuos, aunque ya no se puedan ver debido al principal problema o a la principal situación de que estamos únicamente depositando números naturales. Es precisamente por esta afirmación que se conocen las sucesiones que son funciones discretas.